Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano desde su mirador de la economía política. Juan Carlos Moreno, Eduardo Vega, gracias por acompañarnos en esta reflexión un poco impromptu sobre algo que pues está llenando los periódicos, los titulares, y que es el fin de la ronda de discusiones sobre la llamada modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Washington, y los comentarios, las reacciones que esto ha provocado, incluyendo pues las un tanto estridentes para mí quejas del señor Lighthizer, el representante de comercio, el representante de comercio de los Estados Unidos de América, quejándose de la renuencia de los negociadores mexicanos y canadienses al cambio y a revisar y aceptar sus propuestas. Todo eso da para muchos programas, pero a mí me interesaría, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos, seguirle el pulso al tema desde nuestra perspectiva mexicana, que está antes y yo creo va más allá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy TLC sí, TLC no, si es no, nos dice nada menos que el gobernador todavía del Banco de México. No se preocupen, muchachos, todo está bien. Si es sí, seguiremos avanzando. Está bien, a mí no me quejo y no critico, pero yo creo que nosotros podríamos preguntarnos, y yo les pregunto, ok, TLC sí, TLC no, y nosotros, México, los mexicanos, ¿qué? ¿Qué en estas fechas, octubre de 2017, este país, cómo se ubica, cómo lo ubicamos nosotros, sus habitantes y sus ciudadanos? Claro, en el contexto abierto por la imposición del presidente Trump de renegociar el tratado. Pero más allá de eso o más acá de eso, Eduardo. Sí, el dilema es interesantísimo y tiene muchas aristas. A ver, evidentemente el negociador de Estados Unidos refiere, como ya lo mencionas, que hay unas posturas incomprensibles para ellos e inflexibles de parte de Canadá y México. La canadiense dice que a pesar de haber propuestas no muy serias, hay avances, y lo que me sorprende notablemente es que de los negociadores mexicanos hay menos confesiones públicas. Realmente sabemos poco lo que se está negociando adentro. Yo creo que los negociadores mexicanos lo saben muy bien, y también los representantes del sector empresarial que están en los salones de al lado. Pero digamos, para la discusión pública, me parece que sería conveniente al menos tener información acerca de cuáles son los compromisos sobre los cuales México está tomando una postura realmente inflexible, o cuál es el piso para negociar cualquier otra oportunidad o opción de tratado, y cuáles son las aspiraciones de México mediante sus negociadores para ver si esas nuevas condiciones del tratado nos favorecen desde el punto de vista comercial y también de la, digamos, reespecialización económica del país para insertarnos de mejor manera al escenario internacional. Dado que no tenemos muchísima información, con franqueza dicho, pues no tenemos otra más que tomar lo que realmente tenemos como documentos oficiales que persisten como inmodificables, que son los criterios generales de política económica para el 2018, que es la ley de ingresos de la Federación, que es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, yo creo que con esos elementos, mi parecer es que no habrá en efecto gran cambio con tratado o sin tratado. Si tenemos la novedad periodística algún día de que no estaremos más en el tratado, pues entonces acudiremos a la OMC, a cualquier diferencia o divergencia comercial,
pero supongo que las prioridades de política económica en México seguirán siendo las que tenemos a la vista. Y para quedarme aquí en esta primera respuesta, yo diría, seguirá siendo una inflexible obsesión por controlar a la baja la inflación. Eso no son buenas noticias para los asalariados, porque creo que es un ancla importante para mantener a raya las propensiones inflacionarias según el discurso oficial. Segundo, alcanzar superávit en este balance primario de finanzas públicas, lo cual también me parece que tendremos un escenario con propensiones recesivas en el 18, es decir, de poco crecimiento económico. Y el tercer elemento importante es el cociente deuda-PIB, la relación del endeudamiento público vis-a-vis el crecimiento económico del país. Entonces, si esas van a seguir siendo las variables centrales, no veo muchísima novedad si hay tratado o un cambio diferente a cualquier renegociación posible. Juan Carlos Moreno, gracias, Eduardo. Bueno, un gusto estar aquí contigo, Rolando, otra vez, y con Eduardo ahora. Usaste una palabra que usan mucho en el TLC, ronda, ¿no? Siendo mexicano, noche de ronda, qué triste pasas. Noche de ronda en el sentido de oscuridad, como decía Eduardo. No sabemos, porque detrás de lo que se ve está lo que no se ve. Mucho grito, mucha luz, en el fondo atrás no sabemos qué es lo que se está negociando, como decía bien Eduardo, cuáles son las líneas. Bueno, pero los Estados Unidos, Juan Carlos, Sin ha duda. sido muy claro, expresivos, muy claros. Sin duda. Lo Nosotros que quiero decir, queremos que se aumente el contenido regional, el nacional, el contenido el superávit, regional y nacional. Sí, sin duda, el nacional gringo. Y perdón, luego el señor norteamericano. Lighthizer Sin duda. se queja de que no queremos discutir Salarios, por cómo ejemplo. reducir el déficit, El de déficit, ellos, sí, no nuestro. Sí, sí, el de y la, Ellos han sido no, muy la claros. competencia desde Yo no sé si nuestra tengan con los alguna salarios. consistencia o no. Me expresé mal, lo que quise decir, no sabemos cuál es la posición mexicana frente al embate estadounidense. Cabe mencionar que dada la legislación estadounidense, desde el principio, julio de 2017, el gobierno estadounidense presentó su propuesta de qué es lo que se iba a negociar punto por punto. En Canadá y acá, por lo menos acá, no sabemos cuál era la posición nuestra. Ha habido declaraciones, una muy importante, por cierto, del secretario Guajardo. Dijo, recordemos que el Tratado de Libre Comercio o la política comercial es un instrumento, no es la panacea del desarrollo. Y como decía bien Eduardo, si se acaba el tratado, seguiremos comerciando con la OMC, las reglas de la OMC, ¿no? ¿Se puede decir así? Sin duda. También el gobernador Carstens nos dijo, ¿no?, que no hay problema, dadas las circunstancias en materia de equilibrios macro, demás, que no hay problema si no hay tratado. Más importante Así, que el gobernador bueno, entonces, ¿por qué Carstens, nos preocupamos? yo diría que más importante que el gobernador Carstens, y con todo el respeto, las automotrices dijeron, si se ponen en este plan, nos salimos, comerciamos sin el tratado, porque recordemos que cuando se firmó NAFTA era un mundo muy cerrado comercialmente, las barreras al comercio eran altísimas, los aranceles. Hoy en día, bueno, tener un tratado, qué bien, pero los beneficios que tuvo en 1994-95, si te sales ahorita, ¿qué comercios con aranceles? Me corregirá Eduardo o tú, Rolando, 2.5%, 5%. Pero eso no impactará esto que se llama el mundo NAFTA, empleo, empresas creadas, surgidas o expandidas al calor del Tratado de Libre Comercio. Si se acaba el tratado, no afecta eso, porque estamos hablando del empleo de más de 1 millón de gentes en el centro norte y en el norte de nuestro país, ¿no? Yo creo que hay cadenas de valor, como se dice ahora, o encadenamientos productivos estructuralmente muy articulados de aquellas actividades económicas que en México se han extrovertido tempranamente y al calor del TLC, señaladamente, como lo decía Juan Carlos muy bien, el sector automotriz y todas las proveedoras mexicanas o también internacionales que justamente le dan materias primas y bienes semielaborados a este sector automotriz, que seguirán con su especialización propensa a dirigirse a los mercados abiertos y globalizados, señaladamente Estados Unidos. Entonces, me parece que con TLC o sin TLC, el sector automotriz va a estar en unas situaciones de adaptación ciertamente, pero no radicalmente distintas, dada su capacidad tecnológica, financiera y de cobertura de mercado. Juan Carlos.
Coincido totalmente. Hay una cosa que en la percepción hay que tener mucho cuidado. Una cosa es TLC o no TLC y otra es comercio o no comercio con Estados Unidos. Entonces de repente la gente dice, es que si no hay TLC no va a haber comercio con Estados Unidos. Claro que va a haber comercio, a un arancel distinto, pero de que eso seguirá, seguirá. Y hay cosas que son, y ojalá el gobierno mexicano entienda y las aproveche. Tenemos una presión brutal ahora con la de los salarios. La historia de que México compite deslealmente porque pagamos salarios bajos relativo a los americanos. ¿Y por qué no el gobierno mexicano dice, bueno, tienen ustedes razón, supongamos, pero ¿qué tal la tasa de interés en Estados Unidos con respecto a la tasa de interés en México? Ellos están subsidiando los préstamos y nos ponemos en ese plan. Entonces, ¿quién está compitiendo deslealmente? Suponiendo que yo acepte que competimos deslealmente, que no lo acepto, pero bueno. Que tengamos salarios bajos, sí. Ustedes tienen unas tasas de interés que ya las quisiéramos aquí. Ustedes tienen, me refiero a los norteamericanos, una serie de incentivos a la innovación dados por el gobierno que ya los quisiéramos nosotros. Entonces, hay una parte en la que, bueno, hablemos de economía en serio. ¿Y no se está hablando en serio de economía, dirías tú? Se está hablando más en politiquería que en economía. O sea, pensar que México va a responder a la presión de Estados Unidos a elevar cuánto quieren, 50% los salarios así nada más, ¿por qué no ellos nos suben la tasa de interés pero igual que nosotros? Es un tema que tenemos que abordar los mexicanos. Salarios, claro, a mí claro no me convence, no me gusta que el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos nos diga cómo fijar los salarios, ¿no? Para ponerlo en... Pero por otro lado, no me gusta que nosotros nos pongamos a chiflar cuando nos hablan de los salarios, ¿no? Vamos a hablar de eso inmediatamente. Por supuesto. De acuerdo. En un seminario al que asistí ayer y antier, organizado por la Universidad Panamericana y el Colegio de la Frontera Norte, sobre 23 años del TLC. De acuerdo. Era el tema. Se tocó esto con TLC, sin TLC. Y un abogado, muy brillante por cierto, mucha experiencia en la negociación internacional, ha sido juez en la OMC, etcétera, mexicano, paisano, nos decía, con TLC, sin TLC, hay asignaturas que no cubrimos y que tendríamos que cubrir. Y él hizo una lista: política industrial, claro, política agrícola, Estado de Derecho, impunidad, igualdad, seguridad. Y dice, y todo esto unido al tema de la igualdad. Si no afrontamos los mexicanos el tema de la igualdad, con tratado y sin tratado, no nos va a ir bien, decía, se llama Ricardo Ramírez, el abogado, muy, muy, muy bueno. ¿Tú dirías que en efecto hay una especie de agenda que atraviesa cualquier acontecimiento, cualquier resultado? TLC sí, TLC no, política industrial, política agrícola, etcétera. ¿Se puede pensar nuestro país en estos términos? Imaginemos que Trump no hubiera existido y que no se hubiera planteado la renegociación o modernización, ¿no?, como se le dice eufemísticamente, del tratado. ¿Cómo nos estaba yendo con el tratado? Se hizo, claro, estaba funcionando. Tenemos un sector exportador de lujo. ¿Cuánto crece la economía mexicana? 2%, 3%. Por 30 años hemos abierto la brecha con Estados Unidos. Estoy hablando con el tratado en vigor. Entonces, nosotros, cuando nos iba bien, no nos iba tan bien, es decir, cuando el tratado estaba en funciones, México, su pobreza, tenemos unos índices impresentables, la desigualdad también impresentable, términos, la brecha con Estados Unidos creciendo, la productividad mal, los salarios, la brecha entre salarios y productividad creciendo, la distribución del ingreso. México es de los países en los que la participación de los salarios en ingresos es de las más bajas, y unas tasas de crecimiento que no permiten a nuestros jóvenes pensar en un futuro decente. Eso es con el tratado como estaba. Entonces ahora dice uno, bueno, si se moderniza, es decir, en el sentido, el mejor de los casos que nos podría pasar es casi que quede igual, desde un punto de vista de suma cero, de que se va a favorecer a Estados Unidos y no a México, no. Entonces tenemos que poner, ¿qué cosa? Si ese motor externo, que era el comercio, no funcionaba, la agenda que tú estás diciendo, y que Eduardo también comparte, es que tenemos que impulsar el mercado interno, el motor interno, y eso pasa
por dos temas centrales. Uno es la igualdad. Mientras los mexicanos seamos en general pobres con un salario mínimo por debajo de la línea de pobreza, esa demanda de los mexicanos, pues no puede haber, ¿no? Y el segundo es la política industrial. Creamos un sector exportador de lujo, de competencia internacional maravilloso, pero ese sector exportador no jala al resto de la economía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer política industrial o de desarrollo productivo, como se le llama en otros lugares, y política de la igualdad. Mientras la igualdad no esté en el centro de las preocupaciones de la macroeconomía, de Hacienda y del Banco de México, no hay manera. Y no lo digo solamente yo y el PUED, nosotros en la UNAM, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional y lo dice muchísima gente. Eduardo, venga. Sí, yo creo un tema dentro de esto. Sí. No te voy a meter a tu tema, que está por ahí. Sí, por cierto, supuesto, eso claro. forma parte de los ya casi míticos, legendarios acuerdos paralelos, ¿no? Así es. Medio ambiente, Sí, sí, cuidado sí, del cierto, entorno. claro. No, Sí. antes, porque es el que nos pusieron sobre la mesa, casi sobre la cara, canadienses y estadounidenses. Salarios y derechos laborales. Sí, yo creo que los salarios han sido, como ya lo mencionaba hace rato, una de las anclas principales para mantener el control de la inflación a la baja y ello ha contribuido de manera muy duradera a que los mexicanos cuyas percepciones principales son justamente sueldos y salarios no tengan capacidad de compra ni capacidad de mantener niveles de vida o bienestar que tenían en antaño. Entonces, los salarios, dado que desde que fue una preocupación muy sentida, recuerdo ahora un famoso artículo que se publicó en Nexos en 1991 de José María Córdoba, donde se decían las 10 lecciones de la política económica mexicana, y le daba lecciones a países del este europeo, si no mal recuerdo, a partir de la reestructuración económica de México. Y del cambio estructural. Del cambio estructural. Y ese famoso artículo, que a mí me sigue pareciendo uno muy señero de lo que es hoy todavía la política económica en México, refiere explícitamente que las tres variables centrales de la política económica deben de ser controlar la inflación, ganar terreno al déficit primario en finanzas públicas, se le llamaba entonces saneamiento de las finanzas públicas, y 3, el endeudamiento sobre el PIB, que eran los problemas de los 80s, 90s. Pero cuando argumenta cada uno de estos 3 énfasis de política económica, refiere la importancia de los salarios para combatir la inflación, para sanear finanzas públicas y para abatir el endeudamiento. Entonces yo creo que los salarios muy bajos en México sí han sido una pieza central deliberada de la reestructuración económica del país, y eso es preguntarse al menos por metodología de análisis, no por debate ideológico, si eso es conveniente de cara a lo que esperamos de México a partir de ahora en más. Salarios, Juan Carlos. Hombre, por favor. Han hecho, bueno, ustedes han participado en una propuesta muy importante, muy bien hecha de demanda, sí, de aumento del salario mínimo. Colocarlo en una ruta de recuperación sostenible. Pero, ¿cuál sería la respuesta a la intemperancia de Trump y a la delicadeza de Justin Trudeau de que tenemos que tocar el tema de los salarios mexicanos porque muchos de sus compatriotas, grupos de interés, sindicatos, lo ven como una competencia desleal? No, para decirlo abiertamente, dumping social se llega a decir. ¿Qué respondemos? No podemos responder, bueno, es que eso nos corresponde a nosotros y no se metan. Me parece que ya no es una respuesta suficiente. Lo que yo te diría que lo que no hay que responder es que lo que respondió, entiendo que ayer, un funcionario de altísimo nivel en la Secretaría del Trabajo. El secretario del Trabajo. Exactamente, que dijo que bueno, lo que pasa es que se les paga poco porque somos productivos y no me acuerdo qué más calificativos de ese Son estilo. poco productivos. Somos poco productivos como mexicanos. Qué bueno, curioso, eso lo serán estos ustedes, mexicanos. Eduardo y yo somos muy productivos. Estoy seguro. Pero esos mexicanos que somos poco productivos, cruzamos la frontera y nos vemos muy productivos. O sea, el mexicano per se, ¿la productividad de qué depende? Nada más de que digamos, nos agarramos las manos y vamos a ser productivos. Depende de la cantidad de capital que hay. Entonces, si nosotros quisiéramos deber ser productivos,
¿Cómo le hacemos para fomentar la inversión? ¿Cómo le hacemos para fomentar la inversión pública? Criticar al trabajador mexicano por improductivo cuando el gobierno, nuestro país lleva 7 años cortando la inversión pública. La inversión pública en términos reales, no somos proporción del PIB. Eso es impresentable, esa no es la estrategia. Uno diría, nosotros queremos ser más productivos, ustedes están subsidiando al capital en Estados Unidos con las tasas de interés tan bajas. Uno podría decir lo mismo, nosotros hacemos dumping social con el trabajo, ustedes hacen dumping social con el capital. Entonces, de que se puede negociar, se puede negociar. Eso es lo que hay que hacer. Pero el tema productividad, ¿sí? Según se dice, nosotros llegamos a niveles de productividad tan altos como en Flint o Michigan, Detroit, etcétera, ¿no? O sea, en la industria automotriz, en muy poco tiempo. ¿Eso quiere decir que podría diseminarse esta capacidad, digamos, productivista? ¿Qué tiene la industria automotriz que no tienen las otras? Una gran cantidad de capital relativo a la mano de obra. Queremos ser más productivos, queremos tener mejores salarios. Número uno, hay que tomar conciencia de cuál es la vocación, por decirlo así, competitiva de la economía mexicana. Hace poco el gobernador del Banco de México, cuando estábamos en la lucha del salario mínimo, y seguimos en ella, por cierto, de elevarlo al menos al nivel de la Constitución, dijo, ¿cómo se les ocurre intentar subir los salarios ahora cuando finalmente los chinos ganan más que nosotros? O sea, tiene que haber conciencia que la vocación de México no puede ser salarios bajos. Sumémosle lo que insistía yo hace rato en términos de que hay dos motores, el externo y el interno. Si nosotros queremos competir vía salarios bajos, eso quiere decir que el motor interno va a estar apagado. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que tener una senda de recuperación, un compromiso de poner los salarios en una senda sustentable, un salario digno, no un salario mínimo. Eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y eso nosotros. podría formar parte del TLC modernizado, Eduardo? Una política mexicana. Yo creo que eso para el aumento progresivo, digamos, sostenido del salario. Eso es, sostenible, entiendo además, que eso es sí, lo que y sostenible. Sí, supongo que sí, porque esa debería ser una de las herramientas de discusión imprescindibles en el tratado. Si uno ve que justamente a finales de 2012 la reforma estructural de la Ley Federal del Trabajo justamente implicaba flexibilización de la jornada, recuperación de las opciones de pago, ya sea por hora, por obra determinada, a destajo o por tiempo no determinado, es decir, no una jornada constitucionalmente de 8 horas, sino la jornada que se necesite, pueden ser de 6 o de 12 horas. Entonces esa flexibilización del mercado de trabajo que tiene implicaciones de cuánto le remuneran al trabajador, sí creo que es una reforma constitucional mexicana que hoy, intuyo, debe estar siendo discutida en el marco del tratado. Entonces no sé si estén presionando Estados Unidos, Canadá, para que se reconsidere parte de esa reforma y seamos parte, socios trilaterales, en donde no compitamos solo por salarios muy bajos, sino por consideraciones de mejores salarios y prestaciones al trabajo de mejor calidad. Termino, Juan Carlos, terminamos. ¿Qué sigue? Sigue, nos ha dicho el secretario Guajardo, sigue la negociación. Vamos a otra ronda. Qué bueno, porque no creo que podamos darnos el lujo nosotros de levantar la mesa, ¿no? Sí. No nos convendría en términos generales. ¿Qué tenemos que esperar o qué tenemos que observar? Lo que tenemos que observar es qué es lo que vamos a hacer independientemente de qué pase con esta siguiente noche de ronda o de copas. Nosotros tenemos que poner una agenda de desarrollo, una nueva agenda de desarrollo, como lo hemos analizado en el PUED, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que nos coloque en lo que no hemos estado por 30 años, en una senda de recuperación del empleo digno, una senda de recuperación de los ingresos de los mexicanos. Y eso ahorita que el mercado externo está mal, que está triste, que está deprimido desde la crisis financiera internacional, TLC o no TLC, nosotros tenemos que ver cómo le hacemos para colocar la igualdad en el centro y la política industrial en el centro. Y podremos seguir con las rondas y discutiendo. Si no hay plan B, entonces, si el plan A es que por favor el TLC siga como está, mira que nos va a ir bastante mal.
Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Eduardo. Al contrario, Seguimos, gracias. porque no ha terminado las rondas, ni las nuestras ni las de ellos. Está bien. Sin duda, Buenas noches. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.